Jabandaneko 5 urteetan izan dugun moduan ondare jardunaldiak aurkezteko alkartu gara hemen. Eta horregatik hain importantia guretzat egun hau konpartitzia eta zuekin egotia. Koronabit dala eta ezin izan dira lagun gehiago etorri, sekula baino partaide gehiago deialdi honetan, jardunaldi hauetan, edizio hauetan, baina argazki izan, adibide batzuk besterik ez, ezin eskua dalako kuadrilla ondisa batzia oinguan. Esan bezala, joan zan urtia, baina 130an igo da parte hartzia jardunaldi hauetan, eta 70 zentro izango dira, elkarte, erakunde, gune izango dira guztira, proposamenak aurrera eruan eta gestionatu eta gonbidatu antolatuko dituztenak. Guztira 30 herri diferentetan. Como siempre, nada más empezar, agradecer sobre todo la colaboración de las entidades y los agentes que participan en el programa. Un ejemplo del ICATUS, Laboratorium, Cofradia, Astronomía Cofradia. Y sobre todo también subrayar la importancia para nosotros de la colaboración con otras instituciones que tampoco han podido estar hoy aquí, pero que nos han acompañado a lo largo de este proceso y desde sus inicios. Por una parte, las Diputaciones de Vizcaya y Álava, con quienes trabajamos en estrecha colaboración en este programa, y también el Gobierno vasco, y la verdad es que siempre nos gusta subrayar ese carácter que tienen las jornadas de compartir y de servir también para el encuentro y la colaboración. A la Universidad del País Vasco, que a través de la Facultad de Filosofía, Antropología y Educación también asesora y acompaña a los agentes que proponen las actividades en su diseño y en su definición. En este caso también a LEIN, a la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, que ha preparado un trabajo muy interesante con el que esperamos poder llegar también al público más joven. Y a la empresa K6, que es un poco quien sostiene todo esto y que nos acompaña desde el principio en la relación, en la colaboración y en la gestión de las jornadas. Ezer baino lehen tituluaren nundik norakoak, badakizue Europako Kontseiluak gai diferente bat proposatzen duela urtero, tokau izan da itsasoa, tokau da emakumea, tokau izan dira beste batzuk, aniztasuna, immigrazioak, eta onguan hezkuntza zan ondarearekin lotuna izan gaia edo esparrua. Horregatik, esan bezala, Bizkaiko eta Arabako aldundiekin batera asmatu genduan lema hau, konta iguzu ondarea azpimarratu nahian transmisioaren balorea eta garrantzia. Hementxe esan bezala Rosa, Maitane eta Luis daude. Luisen kasuan estraineko hartu izango du parte kofradiak jardunaldi hauetan, Maitane eta Rosa eskarmentua dute, eta horregaitzi adibide diferentiak nahi genduan aurkeztu euren aportazioak eta adibideak danen esanguratsuak iruditu zaizkigulako. Beste barik ez dakit, Rosa, Maitane, leire. Guk ordizitikan ja hasieratik parte hartu izan dugu ekitaldi hauetan, eta egia esan beti oso balorazio positiboarekin. Aurtengoan gure ekarpena izango da ordizian 19. Amaieratik aurrera egon diren ikastetxe desberdinak edo nolabait gogora ekartzea, ez? Azkenen hezkuntza sistema edo hezkuntza beak pixkat garaiko gizartearen islada bada, eta baita ere pixkat garai hortako baloreena, ez? Orduan gure asmoa pixkat hori izango da, argazki erakusketa baten bitartez, pixka bat guzti honen berri ematea, bertan ikusiko ditugu ordizian 19. mendetik bukaeratik aurrera egon ziren ikastetxe desberdinak, hasiera batean asko kongregazio erlijiosoen esku zeudenak, Maristak, Karmelitak, Lasai, Milagrosa adibidez, gero beste batzuk estatuaren mende zeuden zentro publikoak, lantegietatik sortutako eskolak ere, kafek sortutakoa kasu, edo adibidez ikastolak, ezta? Ikusten duguna da, guzti honek nolabait, garai hartako gizartearen islada bat emango digula.
Eta gero bide batez baita ere, hau nahiko kuriosoa zen, ze ikastetxe guztiek urte amaieran edo ikasturte amaieran elkarrekin egiten zuten alako jai bat, eta guzti horren isla izango den argazki erakusketa bat ere izango da. Hor ikusten duguna da azkenean, hezkuntza prozesu horrek beti ematen digula berri, nolabait horren atzean dagoen ondare materiala eta inmaterialaren inguruan, ez? Beraz ikusi ahal izango dira, bai ikasle, irakasle eta ikastoki desberdinen nolabaiteko argazki horiek. Erakusketa izango da urriaren 1-tik 18 bitarte, eta urriaren 3 eta 17an Patxi Garmendia Mendigar bezala ezaguna den historialariak bisita gidatuak eskainiko ditu. Bueno, decía un poco desde Ordizia que llevamos participando en estas jornadas desde su inicio, y la verdad es que siempre con una valoración muy positiva, y que en este caso, dado el tema, lo que hemos planteado ha sido un poco exponer en una exposición de fotos lo que es un poco la evolución que ha tenido la educación desde finales del siglo XIX en Ordizia. Al final, la educación, el sistema educativo es un poco un reflejo de lo que es la sociedad, ¿no?, de la época, y un poco sus valores. Y entonces, bueno, en Ordizia sí que tenemos una muestra bastante amplia de esto, ¿no? Desde centros que eran propiedad o estaban en manos de congregaciones religiosas, a centros, digamos, más que pertenecían a lo que es el Estado, centros públicos, incluso proyectos de escuela que surgieron de las propias empresas, ¿no?, que es el caso de CAF, por ejemplo, o las mismas Ikastolas, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una exposición donde se van a ver fotos de los antiguos alumnos, profesores, ubicación de estos centros escolares, y también, como un curioso, las celebraciones que solían hacer al final de curso, todos ellos en conjunto, y que, bueno, todo esto nos va a dar un poco una visión de lo que es el patrimonio material e inmaterial que está detrás de todo proceso educativo, ¿no? Comentar que en nuestro caso la exposición estará en el Centro de Licatuz desde el día 1 al 18 de octubre, y el día 3 y el 17 en concreto se hará una visita guiada a manos del historiador Patxi Garmendia, más conocido como Mendigar. Eta, bueno, eskerrik asko, aukera emateagatik, holako ekimen batean parte hartzeagatik, eta, bueno, gonbidatu nahi duen guztiari etortzea. Lehen ez dugu aizatu, baina hemen programa banatuko da parte hartuko. Lehen ez dugu esan, baina programa banatuko da parte hartuko duten gune guztietan, eta oraingoan derrigorrezkoa da aldez aurretik izena emotia. Kopuru mugatua dirala. Antes no hemos comentado, pero el programa se distribuirá en todos los centros que participan en la iniciativa, también a través de oficinas de turismo y instituciones locales y forales, y es necesario la inscripción previa por el tema de aforos como consecuencia de la pandemia. Rosa. Bueno, hemen lehenik eskertu parte hartzeko aukera emateagatik, eta guk ere laboratorio musetik, Bergaratik, nik uste dut ere jarduera hauen hasieratik parte hartu izan dugula. Beti ere museoko ekintzak zabaltzeko modu bezala, gure lana hori da, Bergarako ondare historiko, artistiko, zientifiko hori ezagutzera emateko lanean ibiltzen gara, eta guretzat horrelako ekimenak oso bikainak dira, Bergarako ondare hori ezagutza ikustarazteko, eta gure ekintzak ere zabalpen handiagoa izan dezaten, ezta? Guk ikusten duguna da, ezinbestekoa dela, ondaria zaindu, gorde eta zabaltzera eman bardala, eta orduan, bat egiten dugu honekin. 2020ko proposamen honetan, ni laboratorium museokuak aurkeztuko izkizutola oso labur, bertan daude, ikusiko zen mota desberdinetako jarduerak diela, gure plangintza sartuta dauzkagunak, baina Bergaran ere, museoa Bergarako udalarena izanik, jakin kulturatik, artxibotik, ekimen gehiago daudela, eta beraz, gonbidatuta zaudete Bergarara etortzeko. 2020ko proposamenen artean,
Bergaran, artea eta zientzia uztartuz tailerra. Hau asteburu bateko tailer bat, formazio tailer bat izango da, hau da 5. edizioa ja. EHUrekin batera ilustrazio zientifikoaren titulua eskaintzen duen antolaketa horretan parte hartu dugu hasieratik, eta beti azaroan tailertxo bat antolatzen dugu, biegunetakoa, eta bertan arte ederretako teknikak eta ilustrazio zientifikoaren uztarketa horren bitartez, museoko edo Bergarako ondarea ezagutzera ematen da, ez? Orain arte botanikako ilustrazioak landu dira, teknikak landu dira, eta horten bildumako hegaztiak edo lumak aztertuko dira. Eta, pixka bat ilustrazio zientifikoaren garrantzia eta, zabalpena emateko aukera polita ikusi dugu. Bestetik, urrengo tailerra Bergarako geologia eta ondarea ezagutu familian. Hau ere, antolatu izan dugun tailer bada, familian egitekoa, eta oso polita da, geologia ikasteaz gain oso modu dibertigarrian egiten da. Familian, azalpen batzuk ematen dira laborategian, eta gero bertara juten dira, Bergarako ondarea, eraikinak eta ikusita, bertan ikusten da zeo geologia edo fosilak aurkitzen dira, zeintzu dira. Oso alde praktikoa da eta arrakasta izaten du. Urrengo ekitaldia da brontzearen unibertsoa, arkeologia esperimental apur bat. Aurtengo museoaren jardunaldien artean aldi baterako erakusketa bat antolatu du, eta arkeologiaren ingurukoa da, eta beti saiatzen gara uztartzen. Eta aurtengoa, izango da brontzea, garai hartan nola lantzen zuten, nola egiten zuten, eta orduan molde batzuk egingo dituzte, kalian, beti ere segurtasuna bermatuz, eta hori probatuko dugu. Eta azken jarduera bezala, beste nik uste berrikuntza badala, ilustrazioa dantzan, hau da, wolframio badakizue, gu beti wolframioaren inguruan aritzen gera, ilustrazioaren garaian, eta hor ere, dantza mota desberdinak edo antolaketa berdinak garatzen hasi ziren, emakume eta gizonezkoen banaketa, eta hori ere aztertzen edo azalduko digun dantzari bat ekarriko dugu, eta musikarekin lagunduz. Eta nik uste dut, berritzailea izango dela. Besterik gabe, gazteleraz errepikatuta, decir, como decía Leire, pues que el Museo Laboratorio ha colaborado o ha participado desde los inicios en esta iniciativa tan interesante. Nos parece una forma muy interesante dar a conocer el patrimonio de Bergara y nos ayuda a difundir todas las actividades que organiza el museo. Entonces, desde el principio nos hemos unido a esta iniciativa. Sí que nos parece que, recogido en un libro, se permite ahora más que nunca que la gente pueda conocer Bergara y su patrimonio, ¿no? Este año, las actividades que hemos organizado este año son 4 actividades, pero decir que el Ayuntamiento de Bergara, también el Departamento de Cultura y el Archivo Municipal también ha organizado otras actividades, pero el Museo Laboratorium ha organizado estas 4, ¿no? Y una es la de Uniendo el arte y la ciencia en Bergara, ¿no? Esta es la 5ª edición que organizamos y se trata de un taller de un fin de semana en el que se combinan las técnicas de las bellas artes y la ilustración científica, ¿no? Y decir que el laboratorio coopera o ha ayudado desde el principio también en la creación, en la impartición de este título que ofrece la Universidad del País Vasco en este taller, ¿no? Y entonces, en ese curso. Y entonces, esta misma gente nos ofrecerá este taller del fin de semana. Por otra parte, tendríamos el taller de Bergara, la geología de Bergara y conocer ese patrimonio geológico de Bergara, ¿no? En familia. Esta es una actividad que lo hemos
organizado durante el año y bueno, pues tiene mucho éxito porque bueno, al principio pues se dan unas nociones de geología, pero luego se va a visitar ese patrimonio geológico in situ, ¿no?, que se encuentra en el casco histórico de Vergara. La siguiente actividad sería la de el universo del bronce, que sería hacer bronce tal como lo hacían en aquella época, ¿no? Y bueno, yo creo que este taller o esta actividad es nueva, pero que bueno, dado que organizamos una exposición temporal sobre arqueología, pues tiene cabida y me parece que tendrá interés. Y por fin, como actividad también novedosa, la danza y la ilustración. Es un tema curioso que bueno, pues en el siglo XVIII, ¿no?, en la época del wolframio, siempre atamos el wolframio a todas las actividades de Vergara y del museo sobre todo, pues se dará a conocer los cambios que se realizaron en esa época en la ilustración, ¿no?, en la danza. Se empezaron a codificar diferentes tipos de danzas, a separar por sexo, etcétera. Entonces el danzario, el bailarín Oyer Areolaza, ayudado por el violonchelo Kiko Pujes, pues nos dará esa conferencia musical sobre este tema. Y bueno, estáis invitados a Vergara a conocer todo este patrimonio que conservéis. Yo reforzar ese último mensaje de Rosa, que ha sido muy modesta y muy humilde en la presentación de todas sus propuestas. Son muchos los años en los que, sí, bueno, desde el principio participando en las jornadas. Un museo joven, un museo espectacular, que además, bueno, no solo subrayaba mucho Rosa la cercanía y la presencia de la historia de Vergara en ese espacio cultural, pero desde luego un museo de ciencias, un museo ligado a la tecnología y además con entrada gratuita. Eso es. Con entrada gratuita, bueno, que también... Entrada es para estas jornadas, sí, pero ya no, ya... Bueno, ya habéis puesto bueno, o sea, vale. Hasta hace poco nada, pues, que no sea por eso. Vale, hasta hace poco, bueno, pero sí, de verdad que merece conocer el museo de Vergara, y el esfuerzo que hace el ayuntamiento por esa programación y ese espacio, pues es de agradecer y de celebrar. Luis. Bueno, pues nosotros, la Cofradía Vasca de Gastronomía, comenzó su andadura en 1961 y desde entonces hemos tenido múltiples actividades de la más diversa índole. La cofradía nació para defensa y estudio de todo lo que fuera relacionado con la gastronomía vasca en particular y un poco con la general también, ¿no? Entonces surgió por muchas discusiones que se estaban teniendo en que la cocina vasca estaba volviéndose un poco rutinaria y aburrida, vamos a decir, ¿no? Entonces, de esa inquietud en la que estaban mezcladas gastrónomos y estaban también mezclados algunos importantes cocineros como Luis Irizar, que luego sería el padre de la cocina vasca, y Palmari, y en fin, algunos otros también, surgió la idea de que había que hacer algo. Entonces empezaron con unas jornadas hispano-francesas, mucha actividad muy importante, que luego ha dado lugar a cantidad de cosas. Los cocineros tiraron por su lado y constituyeron la cocina vasca. Hay que tener en cuenta que los que fueron el grupo de la cocina vasca, 3 de ellos estuvieron como pinches de cocina con Luis Irizar en la cena inaugural del edificio de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Es una curiosidad, ¿no? Pero de ahí surgieron. Entonces, hay muchas ideas que han surgido de la cofradía que luego se han transformado en otros movimientos que son totalmente independientes. Estamos atravesando unas circunstancias en que toda la actividad que hacemos pues parece que está encerrada. Está encerrada o está celebrada a medio gas o está celebrada de una manera muy pobre. Entonces, bueno, se enteraron unos cofrades que había estas actividades del patrimonio y entonces aprovecharon la circunstancia. Oye, nos apuntamos aquí, apuntaros, venga. Y entramos en tromba porque pensamos que es muy importante dar a la luz lo que tenemos.
y lo que estamos haciendo, porque lo demás nos quedamos un poco encerrados en nosotros mismos. Y bueno, de ahí surgió y entramos con un montón de actividades. De esas actividades, 2 son un poco estáticas, que son las que van referidas a unas visitas guiadas que hemos organizado con el edificio y también con la biblioteca. El edificio, pues bueno, era un edificio en ruinas, a punto de caerse, clasificado como antiguo matadero de aves, y que poco a poco lo hemos ido transformando con nuestro esfuerzo, se ha ido transformando hasta, bueno, pues un edificio que a los de casa nos da muchos problemas, porque todo edificio pegado al monte tiene filtraciones, tiene de todo, te encuentras unas sorpresas curiosísimas, pero que de fuera le hemos dado una hechura y es envidia de mucha gente, Entonces ya empezamos con los mismos socios, pero claro, se ha transformado en un edificio desde la bodega, hay bodega y 4 plantas más. Entonces muchos socios también se pierden, porque hay quien va a cocinar y a comer y pum, se acabó, pero luego se pierde. Entonces hace ya tiempo que empezamos a organizar unas visitas guiadas, sobre todo para la gente, los cofrades que se incorporaban, y para los antiguos que tenían aquello, olvida cómo iba, ¿no? Y entonces han sido muy bien aceptadas, la gente lo ha llevado muy bien, y entonces pensamos que la gente que no conoce la cofradía, pues que también sería importante enseñarles qué edificio hay en San Sebastián, que se dedica de pleno a todo lo que sea relacionado con la gastronomía, y bueno, un poquito la historia, cómo se ha ido transformando eso, desde lo que más conocemos, que es matadero de aves, hasta lo que es actualmente, ¿no? Antes dicen que era la cárcel de San Sebastián, y antes que por allí había un convento de jesuitas. Pero bueno, eso ya, los papeles están perdidos, eso no lo conocemos. El otro factor que tenemos es la biblioteca. La biblioteca comenzó a poco de fundarse la cofradía con una donación de la biblioteca particular de Federico Zapino. Murió, entonces su familia donó esa biblioteca a la cofradía, que ha sido pues el inicio de nuestra biblioteca actualmente, biblioteca dedicada a la gastronomía. Entonces va a saltos, se va enriqueciendo poco a poco. Primero estaba en un armario, luego del armario nos desplazamos al otro sitio. Llegó un momento que, bueno, las circunstancias nos permitieron y decidimos crear ya una biblioteca física donde los libros pudieran estar expuestos y se pudieran encontrar. Ese fue un gran esfuerzo y ya plantamos de ahí. Luego hemos seguido teniendo muchas donaciones de mucha gente y finalmente pues ya decidimos que teníamos que informatizar todos los libros, y en este momento estamos en ese proceso. Tenemos una cofrade que hace de bibliotecaria y pasa allí sus tardes que tiene libres, y vamos poco a poco catalogando todos los libros. De vez en cuando convocamos a los socios que quieran venir para ayudarle a hacer fichas, trasladar libros de un sitio a otro y hacer fichas en papel, para que para ella sea mucho más fácil luego meterlas en el ordenador, ¿no? Entonces, cuando ya en esa labor, que va muy despacio, habíamos previsto que ya lo íbamos a meter en nuestra página web para que toda la gente tuviese acceso, porque dijimos, bueno, cuando tengamos el 50% de los libros metidos, lo meteremos en la página web y seguiremos con este trabajo. Resulta que entre el año 18 y 19 hemos tenido 3 dotaciones muy importantes de libros, y cada una pues del orden de los 800 a 1000 libros. Están todas en caja y esa labor se nos ha retrasado otra vez un poco, pero sigue para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas curiosidades y hemos decidido que sí es interesante que la gente pueda ver cómo vamos haciendo ese trabajo, y a lo mejor alguno también se anima a echarnos una mano y a que ese trabajo vaya un poquito más rápido, Esas son las 2 cosas estáticas. Luego, entre las actividades que llevamos, pues hay una que tuvo lugar el año pasado y que tuvo mucho éxito, que fue lo que organizó Gastrandere. Gastrandere es un grupo dentro de la misma cofradía en que, bueno, se intentaba sacar a la luz
recuperar todas esas señoras que han sido las dueñas de nuestras cocinas y que son las que han permitido que la cocina esté como está ahora. Yo muchas veces en broma suelo decir, cuando no había prensa curraban las señoras, cuando ha habido prensa aparecen los hombres. Pero bueno, viene de verdad porque, claro, la madre de Martín, la madre de Juan María Orzá, que en fin, hay 1000 ejemplos y en todos los sitios, porque era una evolución bastante normal. Había muchas chicas que venían del caserío a servir a casas, iban algunos a casas bien, que se preocupaban de mandarles a academias de cocina, de mandarles a sitios para que aprendiesen a cocinar bien. Entonces, llegaba un momento que se echaban novio, se casaban, algunas se quedaban en su casa cuidando muy bien de su marido, pero otros arrancaban poniendo un restaurante y de ahí empezaban a surgir. Normalmente ella estaba en la cocina y el marido hacía un poquito de relaciones públicas. Entonces, ahí hemos querido recuperar eso. La cosa resultó muy bien. El grupo de Gastrolandere empezaron con 8 señoras que habían encontrado que iban a hacer, y cuando se acercaba la fecha que había que hacer, pues ahora resulta que eran 10, 12, 14 y al final cortaron, me parece que fue en 24. De aquí ya no podemos pasar porque cada día nos surge una nueva y ya tenemos paso mañana, es cuando tenemos que ir ya a hacer esto, y entonces decidieron. Fue muy simpático. Tras eso tuvimos un encuentro en la cofradía con todas ellas, haciendo un poquito planes, y luego han mantenido una relación con todas estas señoras, han mantenido una relación para ver si contaban algunas historias y para conseguir más detalles. Se pensó que rehacer esa edición dándoles un trofeo a las que no habían estado y tal, pues que no parecía que era lo mejor. Y entonces, por fin, se ha arrancado con otras jornadas que van a tener ahora en el mes de octubre, en que va a haber 2 días con mesas redondas, con charlas, con conferencias, en la que se pretende que participen esas señoras también. Y bueno, pues veremos qué nos da. Estamos haciendo un trabajo, yo creo que es bastante bonito, y hemos tenido por ahí, de parte de todo el gremio de la cocina, muchos apoyos. Es un trabajo precioso, muchas felicidades, y desde luego empiezan las jornadas ya con Pedro Sudonda en vivo y... Sí. Otra de las actividades que hemos empezado, que ya ha tenido mucho sitio, son catas y cine. Y entonces... Sí, y cine. Y entonces eso empezó con el festival. Normalmente no solemos hacer muchas cosas con el festival. Sí que hay alguna cena que del festival que suele venir a la cofradía y tal. Y entonces, bueno, la historia se organizó en que había unos cinófilos que elegían una película, no una documental sobre una bodega, sino una película en que hablase de vinos, y pues había un drama en una bodega, de lo que sea, ¿no? Y entonces con las catas de vinos de esa bodega o de esa zona. Entonces celebramos una que, bueno, pues la asistencia tuvo que ser recortada por los motivos que estamos ahora, pero que tuvo mucho éxito, y fue una película sobre la región de Borgoña, y catamos unos vinos de Borgoña que se iban... Había una introducción de la película, era como un cineforum, una introducción de la película, veíamos un trozo de la película, luego catábamos uno de los vinos, había otra explicación, había otra cosa, y tuvo mucho éxito. Y ahora hay programada otra, que en este momento no sé si va a ir sobre Rioja, otra región, pero que no sé exactamente, porque bueno, cada uno es dependiente, y cuando preparan nos presenta el plan y está hecho que tiramos para adelante. Entonces habrá otra cosa y queremos que se perpetúe un poco. Después, a raíz de eso también, vamos a tener que empezar a hacer un sitio donde guardar esas películas, porque tras esa película que vimos en trozos, bueno, además vimos en trozos, también era un poco con argucia legal, porque si no podíamos poner toda la película, porque entonces teníamos que pedir derechos legales y otras cosas, pero trocitos se podían poner. Pero lo que sí hemos hecho es, al que ha querido, ha recogido la película para llevársela a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos pensado que queríamos hacer... Eso es una idea que tuvimos hace ya muchos años,
que habíamos decidido que, igual que teníamos libros, teníamos que tener una biblioteca. Pegados al monte, humedad por todos los lados, deshumidificadores como podemos, y fracasamos totalmente porque cuando decimos, oye, vamos a reproducir esto, a ver qué vamos a ver, resulta que todas las películas, la gelatina, se la habían comido unos bichitos y no nos servía, nuestra biblioteca no nos servía de nada. Entonces ahora vamos a ver si ya más sólido en un ordenador conseguimos hacer una biblioteca también que trate de películas que traten sobre bebidas, vino, whisky o lo que sea, lo que sea. ¿Y qué otra actividad tenemos? No, otra, hemos presentado otra más, pero ahora no me viene a la cabeza. Pero bueno, yo creo que para que arranquemos y se vea un poco lo que queremos hacer, pues va a ser suficiente. Con esa invitación nos quedamos todos con interés y con ganas, y además con buenas ideas para poder copiar y compartir. Un placer compartir y teneros también entre los organizadores de las jornadas, y bueno, seguro que la experiencia se repite. Espero que la experiencia sea muy satisfactoria para todos. Y como decíamos antes, un año especial, un año que os ha servido a vosotros para igual también levantar un poco la cabeza y dentro de esa actividad salir un poco de esa situación un poco triste que estamos. Eso es. Y entonces, bueno, pues esperamos seguir sumando, compartiendo, conociendo, insistir en el tema de la reserva y de la necesidad de dar el nombre. Y como decíamos antes, vamos a presentaros un vídeo que se ha preparado también porque tenemos, la verdad, las ganas y la necesidad de llegar al público más joven, porque sabemos que todo esto le va a gustar, le va a interesar y bueno, que lo conozca por lo menos. Altxazazu burua mugikor paretik segundu batez, zu eta zure lagunentzat plan bat prestatu duteta. Beti plan berdinak egitea zasperturik zaude, paseoak, frontoian jolastu, hondartzetako egun sentia. Jakina alduzu zer egingo dugun guk iraila, urria eta azaroko hilabeteetan? Pertsona hauetako bakoitzaren atzean, lan bat baino zerbait bereziagoa dago. Pasio bat baino gehiago dago. Pertsona hauetako bakoitzaren atzean ondare bat baino askoz gehiago dago. Zuretzako bizipenak daude, betirako zurekin geratuko direnak. Gozatu. Ikasi. Bizi. Ondarearen jardunaldian ikusiko dugu elkar.